a enseñar cómo rectificar la corriente alterna y obtener la corriente continua, pero primero quiero indicarles cuál es la forma correcta de polarizar los diodos. Así como vemos en la pantalla, he dibujado un diodo y la característica de estos componentes es que tienen una línea marcada en un extremo. Si nos vamos al símbolo del diodo, habrá una flecha apuntando hacia esa dirección de la línea marcada. Los diodos conducen de este extremo hacia el otro, tal como nos indica la flecha del centro. Si analizamos el símbolo del diodo, habrá una flecha indicándonos que hacia este sentido el diodo se comporta como un conductor, pero si polarizamos inversamente nos encontraremos con una pared que nos representa una alta resistencia, por lo tanto el diodo no va a conducir. Por eso se dice que el diodo es un semiconductor, conduce hacia un lado y al otro no conduce. Hoy vamos a rectificar la corriente con dos componentes, aunque en el fondo son lo mismo. Primero utilizaremos este puente de diodos, que está formado por 4 diodos semiconductores, así como vemos en el diagrama. Rectificar con este componente es muy sencillo, ya que viene impresa las indicaciones en el componente. Ahí te indica cuál es el lado positivo, el lado negativo y las entradas de la corriente alterna. Así que no hay necesidad de estar viendo y no hay necesidad de equivocarnos. Pero si nosotros queremos rectificar con este tipo de componentes, o sea, un diodo semiconductor, vamos a tener que identificar cuál es el lado positivo, el negativo y las entradas de la corriente alterna. Para esto hay un método muy sencillo que te puede ayudar. Para que tú veas cuál es el lado positivo, simplemente te fijas hacia dónde apuntan todos los diodos. Estos dos diodos apuntan hacia este punto, estos dos diodos también apuntan hacia este punto. Por lo tanto, este es el lado negativo. Y de donde salen o parten todos los diodos se llama el lado negativo. Los dos sobrantes son la entrada de la corriente AC. Si nosotros analizamos, si la corriente entra por este punto, tendrá dos opciones, irse por acá o irse por acá. Pero como ya habíamos mencionado, si se va por ese lado hay una pared grande, una resistencia alta. Por lo tanto, no va a conducir el diodo. Entonces no le queda otra que irse hacia este lado. Llega a este punto y se va hacia el circuito. Si la corriente entra por este punto, de la misma forma, siempre se irá por acá, más no por acá, porque este diodo nunca va a conducir hacia este sentido, excepto si está cruzado. Entonces no interesa si la corriente se viene por este punto o por lo otro, pero siempre llegará al lado positivo. Nosotros vamos a necesitar 4 diodos semiconductores, tal como lo vemos en el protoboard. Yo ya he armado el circuito para facilitar el video, pues simplemente tengo que identificar cuál es el lado positivo y el negativo del circuito. Para mí el lado positivo es este punto que vemos aquí, y el lado negativo es el otro. Las entradas son los extremos de la corriente alterna. Para obtener la corriente alterna voy a utilizar un transformador de 16.5 voltios 3 amperios. Ustedes pueden utilizar según la necesidad. No puedo rectificar los 220 voltios en mi caso porque sería muy peligroso y sería lo mismo rectificando 1 voltio o 220 voltios. En mi caso 16 voltios. Una vez ubicado cuáles son las dos entradas de la corriente AC, ahí están. En la gráfica serían estos dos puntos, estos dos cablecitos salientes del transformador. Simplemente los ubicamos. Ahí está. Ya está. Ahora prendemos el transformador. Va a empezar a sonar. Tenemos un multitester, la cual vamos a ver si realmente está rectificando. Ahorita vemos que está en corriente continua, nos representa una línea. Vamos a poner aquí, donde sea visible, ahí es visible. Y veremos que efectivamente nos está rectificando y tenemos 13.3 voltios. Parece que algo se ha movido porque debe ser un poquito más. A veces la corriente baja, puede ser también por eso. Ahí está, 13.1, corriente continua. Pasamos a corriente alterna, ahí está. Y vamos cuánto es la entrada. Y la entrada efectivamente es 14.93 voltios. Como vemos, esa es la corriente alterna. La opción de la corriente alterna, ahí está. Aquí está la opción de la corriente alterna.
que nos marca 14 voltios. Ahí está. Y la opción de la corriente continua vemos allí y vemos que nos está marcando, ahí se ve, 13.0 voltios. De tal forma que nos indica que los diodos están rectificando correctamente la corriente. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.